secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela. Hoy, queremos referirnos, el gobierno en esta semana no la ha tenido nada bien. Por un lado, la carta de Almagro, que desnuda lo que es una realidad que desde la Alternativa Democrática y la mayoría de los países del mundo hemos venido alertando, denunciando y pidiendo esa observación internacional, y explica claramente los motivos. Y por otro lado, arrancamos una campaña en medio de este narcoescándalo, en el cual, en primer lugar, debemos de referirnos a lo que es el abuso al tener estos ciudadanos pasaporte venezolano, al cual solamente tienen derecho los diplomáticos, los ministros y en dado caso los diputados, lo cual nos revela en primer lugar el abuso del poder y que están violentando, quebrantando nuestra ley. Ahora, además de esto, no hay forma de que el gobierno se pueda desvincular y la pareja presidencial se pueda desvincular con estos jóvenes, porque incluso escuchábamos ayer de voces de trabajadores de la Asamblea Nacional que uno de ellos trabajó en la Asamblea Nacional como mensajero. Ese era el comentario en los pasillos de la Asamblea Nacional, con lo que indudablemente el pueblo venezolano y la gente sabe ya del vínculo existente entre estos. La situación de la droga en Estados Unidos es tan grave que, ni siquiera la posibilidad de fianza le permitieron. Así presuntamente puedan tener cualquier cantidad de dinero, que de paso, si lo tienen es dinero sucio, no les sirvió de nada, porque ahí están teniendo que enfrentar a la justicia con un fiscal que, de acuerdo a las informaciones y de lo que hemos visto, condenó al hijo del presidente de Honduras, inclusive, por un tema más o menos similar o igual. Ahora, nos preocupa es el silencio oficial, el cual es arrollador. Nosotros aquí queremos hacer un ejercicio imaginario, y si esto le hubiese ocurrido a un primo de Capriles o a un sobrino de Ledesma, tendríamos hoy el aparato del Estado, empezando por Venezolana de Televisión, en una cadena continua de señalamientos, insultos, vejaciones, y es justamente aquí al punto en el cual queremos llegar, en el rol que deben de jugar los medios, en publicar la noticia y en exigir la explicación tal cual nos las merecemos todos los venezolanos. Aquí hay cosas que indudablemente nosotros queremos alertar, que hay que estar ojo avisor con esto, ya que este capítulo le pudiera servir al gobierno a través de su hegemonía comunicacional como una buena cortina de humo, en eso que han venido buscando y que no han conseguido ni con Obama, ni con Guyana, ni con Colombia, etcétera, etcétera. Hay que estar pendiente ante cualquier jugada extravagante que estos pretendan hacer. Ahora, al gobierno no le bastó con los dólares de PDVSA, de Cadivi, del SIGME, de SICA 1, SICA 2, CIMAD y tantas cosas que se inventaron de nuestras reservas internacionales y de los recursos totales de nuestra nación. Eso le fue insuficiente y buscaron más. Aquí los vemos, porque así es la ambición. La avaricia, indudablemente, como dice el dicho, le rompió el saco. Ahora, hay que recordar, y en esto debemos de ser claros, que no es el primer capítulo, no es la primera vez que personajes vinculados al gobierno se ven envueltos en este tipo de cosas. Recordemos al Pollo Carvajal, recordemos a Maclé, un gobierno que se la da de correcto mientras engaña al pueblo, al poco que ya le queda de apoyo, y nos tiene al resto, a la mayoría de los venezolanos distraídos en esas largas colas y humillantes de hambre, mientras por otro lado ellos hacen este tipo de marramucia. Nosotros por ello necesitamos con carácter de urgencia que el presidente de la República, la primera combatiente o cualquier otro dirigente nacional dé la cara y explique esta situación con el narcotráfico. Nosotros indudablemente hay muchas cosas que tiene que responder la pareja presidencial, indudablemente.
De verdad estamos en medio de un narcoestado. ¿Cómo va a ser ahora Maduro para defenderse de esta acusación sin romper relaciones con el imperio? ¿De quién era el avión? ¿Por qué tenían pasaporte diplomático? Bueno, todas y estas y muchas otras preguntas, indudablemente que no las tiene que responder el primer mandatario. Nosotros no lo estamos acusando de nada, porque indudablemente, bueno, a uno le puede, Dios no quiera, salir un hijo torcido, algún familiar, pero responsablemente deben de salir y aclarar la situación, y si es de vincularse, porque ellos no tienen nada que ver con el asunto, pero explicarnos a los venezolanos todas estas y muchas otras preguntas que hoy estamos a la espera que el régimen nos responda. Por otro lado, en relación al tema de Almagro. Bueno, el tema de Almagro, nosotros a lo largo de estos años, desde Unidad Visión Venezuela, hemos entregado cartas al Consejo Nacional Electoral pidiendo que se incluyan estos observadores internacionales, pero de manera permanente, que puedan hacerle seguimiento a todo el proceso electoral y no solo al día de la elección. Hemos dicho que nosotros no queremos mirones de palos, que queremos a personas que sean calificadas, responsables, que puedan emitir opinión, dar sugerencias sobre el desarrollo y desenvolvimiento del proceso. Para la unidad, para el país y para el mundo, es realmente importante que personas objetivas puedan percatarse de la falta de imparcialidad, de esas zancadillas y miles de jugarretas a las cuales se inventa el gobierno, y sobre todo a ese ventajismo que no es otra cosa que corrupción, y al que CNE hace caso omiso cuando se trata de los candidatos del oficialismo. Para nadie es un secreto el uso y abuso desmedido de los bienes y recursos del Estado a través de esas cadenas de radio y televisión que cada día son más engañosas, más mentirosas, de un aparato propagandístico grotesco e incluso de campaña adelantada. Tal es el caso que denunciamos desde el día de ayer, nos seguimos percatando el antier y el día de ayer del ministro Jaime Eltrudi, el cual ha colocado vallas, por ejemplo, en el municipio Sucre, pendones. Cuando ayer veníamos de los Valles del Tuy, de un recorrido, un casa por casa, también encontramos pendones en la vía, invitando a votar. Todo esto denota, todas estas artimañas que el gobierno está tratando de descontar como sea, utilizando su término, en ese desespero que saben que el resultado electoral que les espera no es favorable por primera vez en 17 años, y que el aluvión de votos que le vamos a meter por el buche de la alternativa democrática, indudablemente que hoy sobrepasa el 70%. Ayer lo pudimos percatar en ese recorrido, por ejemplo, que hicimos en Ciudad Betania 2, donde el gobierno nacional hizo 400 casas en el pasado con el difunto presidente Chávez, y bueno, recorrimos más de 170 de esas casas, la gente, total receptividad, total apoyo, el bachaqueo en plena urbanización, ante la mirada complaciente de todas las autoridades, pero ante el descontento de que no le alcanza la plata, porque indudablemente esos precios regulados no existen, están decididos a darle su voto castigo el próximo 6 de diciembre. Dentro de 23 días comienza el cambio para Venezuela. Comienza un cambio con progreso, un cambio en el cual va a ser el camino a reconstruir la patria verdadera de Bolívar, la patria donde cabemos todos los venezolanos, esa patria de reconciliación y unión.